Estimadas y estimados, les doy la más cordial de la bienvenida a el bloque de Curriculum Vitae o Carta de Presentación. El Curriculum Vitae o las cartas de presentación son, como lo dice la palabra, una presentación al mercado laboral. Es el nexo primario y más esencial entre usted y todas las empresas, empleadores, etc. La única manera que tienen ellos de conocerlo a usted es a través de un currículum o una carta de presentación donde usted cuente sus datos personales, sus datos académicos, sus antecedentes laborales, etc. Sin embargo, en esta primera clase vamos a trabajar en el contexto de este elemento. Por lo tanto, como les decía, es una carta de presentación, pero más importante es la llave a entrar a una entrevista de trabajo, que es el punto en donde usted puede dialogar, comunicarse y exponer y explicar todos aquellos elementos que están en este papel, en este documento. Sin embargo, para que este documento llegue a una entrevista de trabajo debe ser atractivo, debe tener elementos que llamen la atención. Ya hablamos anteriormente, en las clases anteriores, de cómo era la realidad del mundo laboral. Hoy vamos a hablar también brevemente de cuál es la realidad del mundo laboral en la parte interna de la empresa, en los procesos de reclutamiento, cuando se abre una vacante o un puesto, una plaza de trabajo y ellos deciden contratar a alguien. ¿Cómo funciona esto? Aquí hay un fenómeno importante que debemos analizar. Cada vez más, sobre todo en los países de Latinoamérica, Estados Unidos y gran parte de Europa, los reclutadores o los procesos de selección de personal están siendo terciarizados, es decir, las empresas contratan a otras empresas para que realicen los procesos de selección. Antes, 10 años atrás, cada una de las empresas de forma personal tenía una persona que elegía o realizaba los procesos de selección de personal. Hoy no, por lo tanto, la cantidad de cartas de presentación o currículums que llega a la oficina de estos reclutadores es 10 o 100 veces mayor. Si antes un reclutador o la persona encargada en la empresa de selección de personal recibía vía carta o vía correo 10, 20 o 50 currículums para un puesto de trabajo, hoy estas agencias o empresas que trabajan en ello publican en diversas páginas web, trabajando.com, Laborum u otras conocidas en Latinoamérica, pueden llegar a recibir en promedio hasta 800, 1000 currículums que tienen sobre la mesa. Por lo tanto, es importante que desde hoy entendamos que este documento ya no solo puede ser una hoja escrita, sino que tiene que también tener elementos que permitan que estos reclutadores de forma visual puedan comprender rápidamente la información que ahí tienen. Según un estudio de The Leaders, en promedio un reclutador destina, escuchen, solo entre 6 a 10 segundos en mirar cada CV, curriculum vitae o carta de presentación y determinar si es adecuado para el cargo de su interés. Es decir, lo que hacen es tomarlo, mirarlo rápidamente, descartar o tenerlo en cuenta. En ese ejercicio, en ese breve ejercicio, es importante que él se sorprenda con su currículum, algo llame la atención. Eso es lo que vamos a trabajar a lo largo de este módulo. Este mismo estudio determinó que en estos 6 segundos, rápidamente los reclutadores se fijan en, estas cosas están en orden, primero el nombre, luego revisan el cargo actual y la compañía donde se está desempeñando, luego revisan la fecha de inicio y fin del último cargo, luego la fecha de inicio y fin del cargo anterior, es decir, del trabajo anterior al último, y por último revisan la educación, ¿no? La conclusión de este estudio es que era más relevante para ellos mirar dónde trabajaron que dónde estudiaron. Eso nos dice cosas. Aquí hay una imagen que reveló el estudio. Estos son los elementos visuales donde con mayor fuerza los reclutadores se fijaron en el proceso de este estudio. ¿Cuáles son las principales características de este currículum o carta de presentación? Uno, debe ser atractivo. Y no me refiero a un atractivo en términos visuales con grandes elementos de diseño, sino que debe contener poca información, es decir, la menor cantidad de palabras posibles, y tiene que ser ordenado. En segundo lugar, debe responder a los perfiles de las empresas o organizaciones donde se envían. Esto es sumamente relevante porque aquí está el error o la tasa de error más alta de por qué sus currículums son rechazados. Si a usted en el aviso de trabajo el perfil de cargo le señala, por ejemplo, necesitamos un ingeniero comercial
con idioma inglés avanzado, eso quiere decir que todos los que solo pongan ingeniero comercial de X universidad van a ser inmediatamente mirados. Sin embargo, si usted destaca en un lugar visible de su currículum que tiene inglés avanzado, que incluso está certificado por elementos como el TOEFL o el TOEIC, etcétera, con estandarizaciones internacional, ese reclutador inmediatamente va a llamar la atención su currículum, porque el perfil está señalando que es indispensable el uso, el manejo del idioma inglés. Eso es lo importante de analizar los perfiles. Porque si no se analizan los perfiles, ¿qué hace uno? Establece, manda o envía siempre el mismo currículum a los avisos. Cuando lo relevante es que usted estructure la información dentro del papel de manera estratégica para destacar aquellos elementos que el perfil solicita, como en este caso del ejemplo, el idioma inglés. Finalmente, y ya lo hablamos, debe ser ordenado y preciso en la información. Algunos tips para el currículum que vamos a trabajar paso a paso en las dos clases siguientes. Uno, es importante que tenga una extensión máxima de 2 páginas. Máxima. Lo ideal es que sea una plana, solo una hoja. Nada más. Entonces, y además construir tu currículum según el perfil de la empresa. También ser ordenado, breve, datos personales, académicos y laborales solo con lo importante y priorizar obviamente lo personal a lo universal. ¿Cómo podríamos definir un mal currículum? Con 2 elementos. Es uniforme y es general. Uniforme en el sentido de que lo importante y lo irrelevante están mezclados. No sabemos qué es importante, etc. Y por otro lugar, lo general podría ser un currículum de cualquier persona, no el tuyo. Es importante siempre buscar un sello y les vamos a enseñar cómo en las clases siguientes. Con todos estos elementos vamos a trabajar en las siguientes semanas, así que les pido que trabajen en la actividad de la semana y pongan mucha atención, cuidado y eficiencia a las siguientes actividades.